Muy bien. Retomando lo que intentaba comentar, el problema es de determinar este conjunto de incógnitas. No serían más que las fuerzas que en cada nivel estaría actuando no exteriormente, sino ya sobre cada elemento denominado diafragma vertical. Si por métodos sofisticados, llamémosle métodos numéricos, pseudo llamados exactos, entre comillas, y ustedes saben a qué se refiere esto de pseudo, son de una exactitud creciente, pero nunca son exactos, y nuestros burdos procedimientos simplificados que sirven para interpretar comportamientos, sea que por unos u otros métodos hayamos accedido a obtener este sistema de solicitaciones actuando. No, hay una disquisición ahí entre lo que son cargas exteriores y después solicitaciones. Las cargas exteriores son fáciles de obtener y actúan como si son presiones uniformemente distribuidas, se integran todas estas superficies, se integran media altura de piso hacia arriba, hacia abajo, como ya lo hemos visto, como está descrito en este documento, y uno puede tener el cálculo de las cargas exteriores. Ahora, la solicitación horizontal actuante por este comportamiento integrado del sistema estructural compuesto por diafragmas verticales o sistema principal y diafragmas horizontales o sistema de distribución, este conjunto de fuerzas ya son, como fuerzas, son fuerzas actuando en solicitación en cada diafragma. Entonces, si los tuviésemos conocidos, podemos mirar qué es lo que pasa con cualquiera de esos diafragmas verticales que ahora ya tienen determinadas el sistema de solicitaciones exteriores o cargas exteriores, que se van a convertir en solicitaciones interiores. Las solicitaciones interiores, ustedes ya saben que forman parte de un sistema de fuerzas internas que provienen de suprimir una parte de la estructura y reemplazar esa parte de la estructura por las acciones que estarían devolviendo o entregándole al elemento que sí dejamos en estudio, bajo estudio. Entonces van a aparecer fuerzas, esfuerzos de corte, momentos flectores, también aparecerán esfuerzos normales, etc. Circunscribámonos a un diafragma vertical donde hayamos podido determinar cada una de estas fuerzas desde el piso 1 hasta el piso n grande. Con cada piso con una altura h sub n y la altura desde la fundación, desde el nivel de piso, del nivel del terreno natural. No exactamente del nivel del terreno natural, cada piso tiene una altura hn. El diagrama que está indicado acá es exactamente el diagrama de hacer un diagrama de esfuerzo de corte sobre todo esta cara del diafragma, sobre esta fibra, si queremos, del diafragma, y es un diagrama acumulativo que funciona como piso a piso se incorpora una carga concentrada. Entonces, esta más esta es este valor. Esta más esto, más esto, más esto, es este valor completo que tengo acá. Finalmente, este valor del diagrama de esfuerzo de corte y la suma de todas las cargas horizontales. Bueno, después puedo construir el diagrama de momentos. Ese diagrama de momentos tampoco es tan difícil, dado que esta es una estructura isostática, porque es una ménsula empotrada en su base. Y entonces, por ejemplo, este valor del diagrama de momentos sería el producto de esta fuerza por esta distancia, más esta fuerza por esta distancia, más esta fuerza por esta distancia. Y todos ya lo saben hacer. Y entonces tenemos que en cada nivel hay un valor de esfuerzo de corte y un valor de
momento flector. De manera tal que el momento máximo acá es esta fuerza por esta distancia, más esta fuerza por esta distancia, finalmente, etcétera, más esta fuerza por esta distancia. Entonces puedo construir el momento de empotramiento, así como el momento de, si queríamos, a nivel del primer piso, donde esta fuerza ya no interviene. La fuerza F1 ya no va a intervenir. Intervendrán todas las que están por encima de este nivel. Bueno, esto que tenemos dibujadito acá es lo que vamos a intentar hacer en nuestros ejercicios prácticos, sea que tratemos con tabiques o con pórticos. Y este esquema de fuerzas le vamos a llamar genéricamente árbol de cargas. Bueno, porque hemos traído de alguna literatura que lo menciona así. O esquema de cargas para poder determinar las solicitaciones de diseño de sea pórtico o sea tabique. Bueno, permítanme que pase a compartir, voy a descompartir esto. Y vamos a pasar esto no es el que necesito. Oh my God. Bien. ¿Se ve, Josías, esto, verdad? ¿Están recibiendo esto? Bien. En esta parte, lo que nosotros empezamos a trabajar ahora, vamos a hablar en la clase de hoy un poco de rigidez de pórtico. Dijimos que nos íbamos a concentrar en los problemas de las deformaciones laterales de estos sistemas estructurales, y por lo tanto, en esta clase vamos a empezar a tratar el tema de la rigidez de pórticos. Y seguramente, Dios mediante, el martes que viene estaremos trabajando rigidez de tabiques. Completaremos esto probablemente. Entonces, los refiero a este apunte que en general estaba escaneado y disponible en el centro de estudiantes. También es posible que esté circulando en algún formato de PDF, pero es un apunte que nos ha servido siempre para explicar conceptos y pertenece a la Cátedra de Diseño de Estructuras de Hormigón Armado y Pretensado, ya del año 96, en la Facultad de Ingeniería, llamada de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba. Entonces, ustedes tienen esos apuntes mucho más extensos, nosotros hacemos una adaptación con base en ese apunte para explicar los conceptos que queremos contar. El concepto de rigidez en general lo podríamos revisar a través de una expresión como la que estamos observando aquí en la pantalla. Es una acción o una carga que produce una deformación en proporción con la rigidez que ofrece a poder deformarse. Dicho de otra manera, una rigidez es el valor de la fuerza que uno debe aplicarle a un objeto para producirle una deformación unitaria. Si pongo igual a delta, que es una deformación genérica, igual a 1, entonces el valor de esa fuerza que produce una deformación unitaria lo voy a llamar rigidez. Voy a distinguir entre
deformaciones lineales a aquellas que se corresponden con la acción de fuerzas como vectores. Fuerza. Fuerza por distancia era un trabajo, ¿sí? Pero la fuerza produce una deformación y esa deformación es inversamente proporcional a la rigidez. A mayor rigidez, menor deformación para la misma fuerza. Pero ahora podemos hablar en forma más extendida de que si aplico un momento, lo que voy a producir es una rotación. La deformación ya no es lineal, sino es una deformación angular. También momento por rotación era una manifestación de trabajo. Era el trabajo de un par, de un momento. Y en ese caso, una rigidez angular es el valor del momento flector o torsor que hay que aplicar para obtener una deformación angular unitaria. Esos son conceptos generales de rigidez, y hay muchos otros conceptos de rigidez. A nosotros este particularmente, nos va a servir para hablar de lo que le pasa a una, supongamos, una ménsula empotrada en su base, que se deforma una determinada cantidad, y entonces esta fuerza P produce un desplazamiento delta, y la relación entre P y delta le vamos a llamar rigidez. Si pasamos delta allá, entonces la rigidez por delta es el valor de la fuerza P. También podemos hablar, si ahora queremos ir a hablar de rigidez de piso, aquí estaríamos hablando de la fuerza P que produce este desplazamiento, en este caso en la cima, o en el coronamiento, o en el extremo de una ménsula empotrada en su base. Pero también si ahora pensásemos que tenemos por acá un entrepiso de todos estos elementos, acá por un entrepiso, también puedo hablar que si acumulo todas las fuerzas horizontales entre este punto y este piso, o las que están por encima de este piso, lo que convierto es la dimensión o magnitud P, que era una carga, en una acumulación de cargas que le voy a llamar esfuerzo de corte. Esfuerzo de corte actuando en este entrepiso. Entonces, si se produce una distorsión de piso, y la distorsión era la diferencia de deformación o deformación relativa entre un piso y el siguiente, a eso lo llamo delta mayúscula. Entonces, también puedo hablar de rigidez de piso a desplazamiento horizontal. Está dada por el esfuerzo de corte actuante en ese piso dividido esa distorsión. Y eso me da el valor de la rigidez. Si puedo conocer la carga, por un lado, si puedo conocer la deformación, por otro lado, estoy en condiciones de conocer la rigidez. Pero este es un jueguito entre tres variables que me permite adoptar dos y despejar la tercera. Por ejemplo, si conozco la rigidez y conozco un desplazamiento, puedo saber qué carga puede absorber ese elemento. Tanto esta expresión para rigidez de piso como para rigidez en la fibra extrema de una ménsula empotrada en su base. Bien, esas son definiciones de rigidez. Y ahora lo que vamos a hacer es un conjunto de presentaciones del campo de lo que sería la ingeniería estructural, algo relacionado con el curso de estructura, pero de una manera muy simplificada y nunca con el nivel de detalle con que se puede trabajar en un curso de estructuras. Entonces, digamos que una ménsula empotrada sometida a una acción horizontal H1 se deforma en una magnitud delta 1, y nosotros vamos a decir que la rigidez a flexión, a desplazamiento lateral en el extremo, va a ser el cociente, como hemos visto recién, entre H1 dividido delta 1. Magnitud que vamos a medir en dimensiones de kilonewton y de metro. Kilonewton por metro, o cualquier otra que, como saben en un SAP, ustedes eligen las dimensiones con las que quieren trabajar.
Este es el caso de un empotramiento denominado perfecto, donde la tangente inicial es la de la vertical, en este caso, porque esta es una ménsula vertical. Entonces, no hay rotación, no hay posibilidad de giro de este vínculo. En la realidad nosotros nos encontramos con que los vínculos tienen empotramientos elásticos. Para representar un vínculo como empotramiento elástico, le trazamos una pequeña viguita perpendicular a la ménsula sin deformar, y después le aplicamos una rotación, como si le aplicáramos un pequeño momento acá, para que se deforme la viguita que sujeta a esta, y le produzca una rotación, a ver si me sale, esta tangente, esta rotación recta que está pasando por el punto de inflexión de la viga, es la dirección de la tangente a la curva de esa viguita ideal, y por lo tanto va a ser perpendicular a esta otra, y entonces ahora, esta otra la proyecto hasta acá arriba, entonces lo que ocurre ahora es que si aplico una carga cuando la ménsula no está perfectamente, sino elásticamente empotrada, con una capacidad de rotación como rígido, dada porque la base rota, podría ser una fundación que rota, entonces la ménsula experimenta dos deformaciones, que yo creo que acá no están bien. Este delta 1 grande debería ser el que corresponde a la rotación como rígido. Y este delta 1 chiquito, minúscula sería, es el que corresponde a la deformación, pero a partir de la posición rotada de la tangente inicial. Este delta 1 es el que se correspondería con esta deformación por flexión, y por lo tanto, este delta 1 lo debería haber dibujado de este lado, y este delta 1 es el que acontece por rotación como rígido de la base o el sitio donde se efectúa el empotramiento. Este es un empotramiento elástico con posibilidades de una rotación phi. Aquí hay una rotación phi, que genera en la altura, esta de la altura H1, la ponemos en minúscula, en la altura H, un desplazamiento delta 1 grande. Y entonces, ahora, la rigidez es el cociente entre la fuerza y la deformación total. Como la deformación total es delta 1 más grande que la que teníamos acá, la rigidez de un empotramiento elástico es menor, como era de esperar, que la rigidez de un empotramiento perfecto. ¿Qué pasa si ahora tenemos, en lugar de tener una ménsula empotrada libre, como es esta que estuvimos estudiando, tenemos una ménsula doblemente empotrada, perfectamente empotrada, pero con la condición de que uno de los vínculos además tiene rueditas y permite el desplazamiento de este punto, pero sin que se modifique el empotramiento perfecto? Se admite el desplazamiento, pero no la rotación. Entonces, hay una fuerza H1 aplicada para producir esta deformación. Ahora hay tangente al origen en los dos extremos, y por lo tanto hay una doble curvatura que tiene un punto de inflexión precisamente acá, en la mitad de la altura. Bueno, entonces, yo ahora puedo estudiar este problema como si se tratara de dos mensulitas simplemente empotradas y libre, pero que tienen ahora la mitad de la altura, tienen un h sobre 2 cada una, y que se deforman cada una en un delta 1 sobre 2. Delta 1 sobre 2, justo la mitad de esta deformación. Pero que tienen la misma carga, porque la fuerza, hice solo un corte acá, y esta carga está produciendo esfuerzo de corte en toda la altura. Entonces, si lo aíslo como cuerpo libre,
la carga que está actuando es H1. Y entonces se puede considerar que este es un sistema equivalente a esta deformación. Eso sirve para saber, cuando querramos obtener la magnitud, la cuantificación de esta rigidez, cómo podemos derivarla, cómo podemos calcularla. Si en cambio, en lugar de dos empotramientos perfectos con posibilidad de desplazamiento, tenemos empotramientos elásticos en los dos extremos, la deformación sería como estas que están marcadas acá. La deformación total es delta 1 más delta 1 grande, y la rigidez en cualquiera de estos dos puntos medio vale R1, que naturalmente en comparación con el caso superior es una menor rigidez porque estamos tratando con vínculos más flexibles, es decir, menos rígido. Este es un empotramiento perfecto, este es un empotramiento elástico. Acá dejo dos imágenes de lo que son el respaldo de los elementos que permiten cuantificar estos desplazamientos en diferentes tipos de ménsulas empotradas elementales, ménsulas elementales, y que son los teoremas de Moore, el teorema número 1 y el teorema número 2 de Moore. Para simplificar, trato de decir que el teorema 1 de Moore trabaja con el diagrama de momentos de una elástica. Esta es una elástica de una viga sometida a flexión, también a corte, obviamente, pero a nosotros nos interesa trabajar con el diagrama denominado de momentos reducidos, M dividido la rigidez a flexión. A partir del diagrama de M lo divido por un cociente constante, que es la rigidez de flexión. A veces este cociente se llama curvatura, y este es un diagrama de curvaturas debidas a flexión. Esta es la elástica deformada. Entonces, si se analiza lo que pasa entre dos puntos A y B de esta elástica deformada, el primer teorema dice que la variación angular entre la tangente a la elástica en el punto A, esta tangente, la variación angular y la tangente en el punto B, este es el punto B, la tangente en el punto B es esta, es decir, este ángulo φ, el ángulo φ de rotación relativa entre dos puntos de una elástica se puede calcular como el momento estático de este diagrama, como el área del momento, perdón, el área del momento de este diagrama de momentos. Integro este diagrama y el resultado es la rotación. Eso dice el primer teorema de Moore. Y el segundo teorema permite calcular la diferencia de cotas que hay, siempre para los dos puntos elegidos de la elástica A y B, que se encuentran sometidos a un diagrama de momentos reducidos o diagrama de curvaturas M sobre E por I. Si traslado la tangente sobre la vertical del segundo punto y lo uno con la distancia que hay, o sea, si obtengo la distancia que hay entre el punto B y la proyección de la tangente en el punto A hasta esta misma vertical, esta distancia I sub B se puede calcular, dice Moore, como el momento estático de el mismo diagrama, este diagrama, que tendrá un área resultante por acá, multiplicado por su gracia. En rigor de verdad es momento estático, quiero decir, es el área del diagrama de momentos o de curvatura multiplicado por la distancia. Esto se haría integrando como una fetita elemental multiplicado por su distancia y después integrando. Eso dice el segundo teorema de Moore. Solamente contado de esta manera, lo que sigue es, disculpas, se puede obtener que para una barra
en voladizo, empotrada perfectamente en su base, a la que le aplico una carga H1 y le produzco una deformación delta 1, la deformación delta 1 producida por esta carga y solamente por el efecto de flexión, hay que ver que el diagrama de flexiones acá es este. El valor del momento acá es H1 por H1 chica. Después lo divido por E por I, un coeficiente, y entonces, si saco el momento estático de todo este triángulo respecto de este punto, aquí tendría una resultante a 2/3, créanle al que les está diciendo que la dimensión o la deformación delta 1 se puede expresar como proporcional a la fuerza, proporcional al cubo de la altura y dividido por 3 veces E por I. Es J1, ¿no? J es lo mismo que momento de inercia. Entonces, arreglando un poquitito esta cuestión, yo puedo escribir H1 sobre delta 1 y entonces paso este delta 1 acá debajo de H1 y todo lo demás, la rigidez, solo a acción de flexión, la rigidez a flexión de una ménsula perfectamente empotrada cuando la carga está aplicada en el extremo superior vale 3 E por I sobre H1 al cubo. La magnitud J1 se obtiene, claro, como en este caso sería B por A. Acá dice A, hay que corregir, esto es, habitualmente le llamamos B por D al cubo, en este dibujito vino como A, pero es la dimensión en la dirección de la acción de las cargas que están produciendo la flexión. Entonces, en definitiva, ese es un momento de inercia sobre el eje mayor, sí, el eje principal en esta dirección. Bueno, momento de inercia. No estamos hablando de la inercia en la dirección ortogonal, que no nos interesa en este momento. Hay que decir, por otro lado, que hay otra expresión que permite calcular, y no está puesto acá, y nos permite calcular, si tiro la tangente en el punto extremo, y esta es la tangente en el otro punto, puedo saber también que puedo calcular el ángulo de rotación relativa entre la tangente en un punto de la elástica y la tangente en otro punto de la elástica aplicando el primer teorema de Moore, y entonces puedo llegar a calcular el valor de phi, ¿sí? Y entonces ese creo que es H1 por 1, H1 al cuadrado. Hay que aplicar, nada más que hay que hacer el área de este diagrama de momentos. Esto es H1 por H1 dividido E por I, E por J. Y entonces esta magnitud se multiplica por H1 y ahí aparece el cuadrado. Y después hay que dividir por 2 y después hay que multiplicar por 2/3, así que, bueno, lo terminan de revisar ustedes, pero la conclusión es que con los teoremas 1 y 2 de Moore puedo calcular el ángulo de rotación relativa y puedo calcular el desplazamiento. Y asimismo, obtener cuál es la rigidez a flexión. Hay que decir que este delta 1 también está influenciado por deformaciones por corte, que aquí no se han considerado, se han despreciado. Pero en algunas condiciones más adelante las vamos a tener que tener en cuenta. Bien, entonces, para una ménsula empotrada libre, la rigidez es 3 E por I sobre H1 al cubo. Y también puedo calcular su deformación si conozco la rigidez. Esto en general son magnitudes geométricas, ¿no? Si adopto el material, si predimensiono la sección y tengo la altura de la ménsula, automáticamente determino R1. Si después calculo cuánto vale la fuerza H1, tengo el desplazamiento. Aproximadamente, ¿no? Aquí hay que ponerle el aproximado que representa que también hay que considerar
los despreciados aquí, efectos de deformación por corte. ¿Qué pasa en la ménsula doblemente empotrada que habíamos estudiado antes? Bueno, nada. En lugar de 3 se puede llegar a demostrar aplicando el procedimiento de cortar aquí y lo que habíamos insinuado antes de que ahora tiene la mitad de la deformación, se analiza cada mensulita con la misma fuerza H1 pero con un desplazamiento delta 1 sobre 2 y una altura total H1 sobre 2, se llega a la conclusión que en lugar de 3, el valor es 12. Y la rigidez, R1, se convierte en 12 E por I sobre H1 al cubo. Es decir, 4 veces más que si este extremo estuviera libre. Es mucho, 4 veces más rígida, una barra doblemente empotrada con capacidad de experimentar un desplazamiento transversal bajo la acción de una carga que la esté excitando. Bueno, y acá está la comparación. La ménsula simplemente empotrada, la ménsula doblemente empotrada, rigidez de 3 EI, rigidez de 12 EI. ¿Qué se puede observar? Que la rigidez de la barra es en general una constante K por E por I por H1 al cubo. O acá es 3, acá es 12, y que para cualquier situación intermedia, por ejemplo, empotramientos elásticos, nunca voy a llegar a 12, pero voy a estar por encima de 3. Entonces, coeficiente K uno puede sacar una conclusión de lo que estaría comprendido entre 3 y 12. Ustedes ya están infiriendo de que nos estamos deteniendo en estos elementos ménsula vertical porque las columnas de los pórticos y los tabiques implantados en forma vertical tienen la forma de una barra vinculada pero dispuesta en forma vertical. Y que estamos tratando de sacar relaciones elementales, básicas, sencillas, entre deformabilidad y fuerza actuante y rigidez. Rigidez, fuerza actuante, deformabilidad. Pasemos ahora a rigidez de entrepiso de pórtico y la vamos a definir de la siguiente manera. Un pórtico elemental con un nudo en la fundación, un entrepiso en el punto B, llamémosle entrepiso C. Una acción genérica H cualquiera. Entonces, puedo definir de dos maneras las rigideces. Decir que este pórtico, obviamente, si no hay cargas en la parte superior, lo de arriba se deforma como un rígido, empujado porque lo que se va a deformar son, esto más o menos habíamos visto, hay una doble deformación, acá puede haber un empotramiento elástico, acá hay un empotramiento perfecto, entonces aquí la deformada es con una curvatura, un punto de inflexión. ¿Cuánto vale el momento en un punto de inflexión? 0. Bueno, cambio de curvatura, en el nudo, cambio de curvatura, esta es la deformada en general de los montantes de un pórtico. Y acá estamos suponiendo que esta viga es infinitamente rígida y no se deforma, infinitamente rígida, solo por simplicidad. El desplazamiento total del punto C, que antes estaba en este punto, bajo la acción de esta resultante de cargas que vienen todas desde arriba, de lo que tenemos actuando desde arriba, hasta este punto, eso representa H, produce una deformación delta AC. Y si divido H por delta AC, por definición, esa es la rigidez absoluta del entrepiso C. En tanto que si quiero estudiar distorsiones entre dos pisos consecutivos, puedo hallar la rigidez relativa entre los niveles B y C con solamente analizar la deformación, como ya sabemos, relativa entre B y C. Y a eso le llamamos rigidez de entrepiso entre dos pisos consecutivos o distorsión. Rigidez producida por la distorsión entre dos pisos consecutivos. Obviamente, esta rigidez para una deformación menor es más grande. Y esto es lógico, que toda esta parte, el pórtico acumulando respecto a la fundación, se deforma mucho más, es mucho menos rígido que si solamente analizo la rigidez relativa entre dos pisos consecutivos. Bueno, ¿qué pasaría?
Sí, 2 minutos y medio le queda a esta sesión. muy bien, muy bien. ¿Qué pasaría ahora si tenemos un marco representativo de dos pisos consecutivos, dos montantes, dos pisos consecutivos, al que le aplicamos una carga H1? Vamos a simular unos empotramientos elásticos y entonces lo que podemos suponer es que por deformación de vínculo de empotramiento elástico tendría una deformada que ya sabemos interpretarla, que es delta 1 como la deformación propia, como si esto hubiese rotado como rígido, y después la deformación delta propia, la deformación como rígido delta 1. Pero eso nos daría las deformaciones que estarían actuando entre este punto y este punto, pero además, si ahora a los vínculos además le damos la posibilidad de que se deformen axialmente, lo que tenemos es la posibilidad de que ese vínculo está representado por un resorte que se puede elongar o acortar. Ahora tenemos la posibilidad de que esto rote el conjunto como un rígido, incorporando una nueva deformación como marco rígido, debido a que son flexibles los vínculos a las acciones, a las cargas axiales. Bueno, entonces ahora no tengo más que sumar delta 1 chica más delta 1 grande más epsilon 1, lo cual hace que la rigidez real de un marco más aproximado a la realidad sea menor que solamente haberlo considerado con empotramientos elásticos. Si incorporo la flexibilidad axial, es decir, que la rigidez axial no es infinita, sino admite ser deformada, la rigidez final depende de tres deformaciones que, por lo menos conceptualmente, la estamos interpretando. Bueno, para la determinación de rigidez, vamos a cerrar porque se nos va la sala. Se corta, sí. Se corta. Gracias. Volvemos.